Más gente, estamos aquí donde lo que muchos callan, nosotros lo hablamos. Lo hablamos con fe, flow y verdad de Dios. De eso se trata. Fe, flow y verdad de Dios. ¿Qué tú dices, Paulino? Feliz, contento, un día más. Estamos aquí contigo y gracias por seguirnos. Síguenos en YouTube, síguenos en Instagram, en Facebook, TikTok. ¿Dónde más, Samuel? Mantienes activo. Twitter, ¿dónde más estamos? Nueva de Instagram. Para Facebook. Exacto. Facebook. Síguenos. Estamos disponibles. ¿Sabes qué? Deberían, como que, Samuel, Oliver, como que deberían pensar los padres. Seriamente, porque ya vamos a entrar ahora a este mes de mayo. Sí, Paulino. Deberían empezar los padres, digo yo. Hay cierta diferencia. Ajá. Hay una diferencia abismal entre el día que se celebra para hacer énfasis al padre, el papá, en comparación con el día que se celebra para hacer énfasis a la madre, la mamá, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Nos damos cuenta de que es un marketing, es un negocio, es un flujo y se le da como más relevancia al rol de la madre en nuestro país, República Dominicana, que se celebra el último domingo del mes que entra, del mes de mayo, como también... y cuando se quiere hacer énfasis para el rol que ejerce el padre en la casa, el que resuelve, el que mete mano, entonces como que lo tratan como con mucha ligereza. Hay mujeres que son mamás y que son papás y resuelven. Y resuelven. No se queden solamente así. Y resuelven. Y resuelven. Ahora, no sé tú, Samuel, ¿qué vamos a hacer? Hay casos, pero no pueden decir que son padre y madre, porque la función de la madre es una y el del padre otra. Son complementarios obligatoriamente. No hay forma con eso. Y Oliver, dilo claro. El día del padre deja pérdida a comparación del día de la madre. Oye, regalan... y escúchame, y tienen la misma importancia. Tienen la misma importancia en el rol de criar a los hijos. ¿Qué le regalan a un padre en el día en ese día especial? Una samurái, una correa, un que aparece, franela. Dime. 500 Polonia, pesos. Perfume casi no. ¿Y dónde, cómo es que compran ese bolso y esas cosas de quién que lo da? ¿Quién da los cuartos? Con los mismos cuartos de él. Con su mismo dinero le regalan. Entonces, Samuel, ¿qué es lo que tú propones? Samuel? No. ¿Qué es lo que tú propones? Yo no lo propongo. Yo no lo propongo. Lo vi posteado de mi pastor, su pastor, nuestro pastor, José Núñez Gil, que pone a pensar a uno. La madre y el padre cumplen el rol que es de criar a los hijos. Tienen ese rol. Al final y al cabo, crían los hijos. Son padres. ¿Por qué no agarramos y juntamos los días y celebramos el Día de los Padres? De papá y mamá, ¿verdad? Un solo día. Tal vez así el hombre. Un solo día. Pero... Papá y mamá. No, y va a zumbún eso. El Día de los Padres. Porque claro. Los padres. Los padres. ¿Y por qué dividen a la pareja, papá y mamá? Son padres. ¿Qué es un padre? La mamá fue que tuvo el muchacho. La mamá fue que tuvo el muchachito durante 9 meses, entiéndalo. Y esa conexión que existe entre la mamá. En realidad, en términos de religión, a nadie llamen padre, sino a Jehová. Amén. Porque claramente dice la palabra que aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca me olvidaré de ti. Pero dice entienden Dios. el término la persona cuando decimos padre. Amén. O sea, Amén. Claro. Tenemos eso fíjense, claro. muchachos. Y estoy totalmente de acuerdo con ese post. Sí, no. Y es válido. Y este lindo día, yo he querido invitar a un pastor, amigo, un pastor que desde chiquitico, no es que chiquitico, no es que hace mucho tiempo, pero jovencito, un amigo, un hermano, 31 años, Oliver. Fajao. Siendo pastor de la iglesia. Nuestro querido y amado pastor José Núñez Gil está con nosotros. ¿Qué? Maestría en relaciones familiares, corríjame, pastor. Samuel, ¿qué más? Dime. Locutor profesional. Sigue. ¿Qué más? Se graduó en el 93 de teología. Hizo una maestría en México, 2002.
Correcto, es así. Está trabajando y colaborando con Radio Amanecer. Correcto. Donde hace una labor hermosísima, donde le guarda ese espacio a la familia. Sí. Bueno, pues entonces... Restaurando familia. Y te voy a decir una de las frases más importantes. Yo creo que la segunda frase más importante que hay, debe estar entre los top 5, vamos a ponerlo claro. Entre el número 5 está esa frase en Radio Amanecer. Oye cómo es. Se llama, después de Dios, la familia es lo más importante. José Núñez Gil, señores, con nosotros. Pastor, bienvenido a nuestro querido podcast, Emma. Ay, muchísimas gracias. Gracias, Pastor. Te puedo decir Paulinito todavía. Pero usted me conoce de chiquitico, entonces. Sí. Usted me conoce de chiquitico, Pastor. Desde chiquitito. No es que somos viejos. No, que nunca, el tiempo pasa rápido, ¿verdad que sí? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y entonces como que ha crecido demasiado, ¿verdad? Cuidado, Pastor, cuidado. Sí. ¿Te voy a dar un dato, Samuel? ¿Te voy a dar un dato, Oliver? Dale. El primer pastor y República Dominicana. Primer pastor en República Dominicana. Influencer. El pastor José Núñez Gil, que está al lado mío. ¿Qué? El primer youtuber. Bueno, tal vez. Vamos a ponerlo así. Quizás. El primero, o vamos a ponerlo, entre los primeros 5 también. Primero youtuber. El pastor que tengo al lado mío. Siempre Samuel. llevando y llevando esa prédica. Escúchame. Bájale, Te voy a dar el EMA de esta noche. Emma, dale. Te voy a darle más. El pastor José Núñez Gil, y tú no tienes este dato, Samuel, ha sido el único pastor dominicano que ha tenido un programa propio en República Dominicana. ¿Qué? Para que sepa. Pastor José Núñez Gil, que está al lado de nosotros. Háblenos de eso, pastor. Para que Dígale. público, ese gran público que tenemos, se entere. Bueno, realmente desde el año 1991 hemos estado colaborando con la radio. Así es. Más adelante, pues, tuvimos un programa de televisión junto con mi esposa. Claro, Flor. Estuvimos dirigiendo. Pero pienso, Paulino y Oliver, Samuel, que ciertamente hay momentos y hay ocasiones en las que el Señor te permite hacer las cosas. Amén. No es que digamos que uno es la gran cosa, qué sé yo. Es que Dios a veces te abre las puertas. Amén. Para que tú puedas hacer cosas que ni tú mismo te imaginas que puedes hacer. Ciertamente. Sí, Pastor, ¿cómo fue esa visión? Porque yo recuerdo en los principios de 2000 ver su programa en televisión. Yo recuerdo verlo sentado en 2 sillas junto a Flor, yo verlo con una mesita, yo verlo en la noche. Yo me recuerdo ver el programa. Emma, te voy a dar otro Emma. Dale, Emma. Te voy a dar otro Emma. Emma, dale. Estoy quizás especulando, una especulación. Paulino, ¿te emociona? El pastor, estoy emocionado. Es mi pastor. El pastor José Núñez Gil. Y el pastor es una especulación. Y que me corrija él que está aquí hoy. Sí. Es fundador. Y cuidado si es el creador del programa Restauremos la Familia. Ese programa que tú escuchas en Radio Amanecer, que te gusta. No. ¿Tú sabías eso? Vamos a escuchar. Él va a aclarar. Yo tenemos aquí. No. El pastor, acláreme usted, pastor. Porque yo creo que usted ha sido fundador y quiero que me diga cuál es el nombre del programa suyo que usted tenía en televisión. Bueno, la realidad es que en el año 2002 comenzamos a hacer una maestría en relaciones familiares, como ya se explicó Samuel, ¿no? La Universidad de Montemorelos, pero que fue aquí en la Universidad de Dominicana, donde se hizo esta maestría. Y recuerdo que en aquel tiempo pues estaba Omar Medina. Claro. Omar Medina, locutor de Radio Amanecer, amigos de muchísimo tiempo. Y él me dijo, pero ¿por qué no hacemos un programa de familia, tú y yo? Vamos a hacer el programa de familia. Y entonces ahí pues comenzamos con el programa Restauremos la Familia, que por cierto, ese nombre de Restauremos la Familia era de un programa que tenía el pastor Roberto Herrera, y el pastor Carlos Manzanillo. Ese programa ya había dejado de existir y cuando comenzamos entonces Omar Medina y un servidor a armar, ¿no? el muñeco, ¿no? de este programa, entonces
pues nos llegó a la mente el programa Restauremos la Familia del pastor Roberto Herrera, y entonces le pedimos permiso al pastor Roberto Herrera y al pastor Manzanillo para usar ese nombre. Entonces, de ahí el programa Restauremos la Familia. Pero realmente el fundador fue el pastor, Omar Medina, su servidor, podría decirse cofundador. Cofundador. Correcto. No estoy de acuerdo que fue fundador del programa. Yo te lo dije. Era un dato que te tenía. Tú sabías ese dato, Samuel. ¿Y qué es lo que tú me dices cuando vamos en el camión? ¿Qué es lo que tú me dices? Que te ponga el programa. ¿Cuál es el programa que tú me dices que te ponga? Restauremos la Familia. Donde hablan unos temas bien tocados, pero directos. Edificantes para el hogar, para la familia. Donde se entiende claramente lo que se quiere transmitir. Correcto. Sin rodeo. Sí. Y habían varios cortes, varias transmisiones que a mí me tocaron mucho. Sí, tú mencionaste, escúchame Samuel, tú mencionaste que el pastor tiene un canal de YouTube. Sí. Y ahora el pastor explíquenos. En familia. Explíquenos el canal de YouTube. Primero déjame responder la pregunta con relación al programa de televisión. El programa de televisión se llamaba Salvemos la Familia. Salvemos la Familia. Ese era el programa de televisión. Y entonces, ahora nosotros, quizás ahora la gente no nos escucha tanto con más frecuencia como antes en Restauremos la Familia, porque estuvimos después de la pandemia entregado, pudiéramos decir, a un programa de YouTube, a nuestro canal. Abrimos el canal y entonces por ahí comenzamos un programa que se llama En Familia. En Familia. Y entonces cada domingo estamos subiendo contenidos ahí al canal de YouTube, y entonces pues nos movemos en esto porque es que el tema de la familia, Paulino y demás, es que es un tema que me apasiona. Algunos pensaban, algunos decían, bueno, el pastor Gil habla de familia y habla de estos temas, primero porque fue director de Hogar y Familia de la Asociación Central, luego de la Unión Dominicana, pero realmente es que es un tema que me fascina, que me gusta, ¿no? Que me gusta, y ciertamente la familia es el corazón de la sociedad. Amén. ¿Verdad? Es el corazón de la nación. Hay un corito que dice, la familia es una institución donde el individuo toma formación. Correcto. Y si no formamos un mejor hogar, marcha bien no puede nuestra sociedad. Eso, mira, eso en cada grupo pequeño, claro, yo digo ese pedacito nada más. Oiga, bien, ¿usted quiere ver que la sociedad marche bien? La familia. Restaure la familia. Efectivamente. Entonces, hemos querido dar siempre estas orientaciones a la familia. Y hemos tomado ahora en nuestro canal algunos acontecimientos, ¿verdad? Que ocurren, como la tragedia ocurrida recientemente del Jet Set y todo. Temas actuales. Hay un tema muy bonito que es también, digo bonito, pero interesante, el de la India, que desapareció, que usted también lo subió muy bueno. Con Anki, claro. Correcto. Entonces, esos temas de relevancia que son bien vistos, ¿no? En el país, y que realmente son noticias. Sí. Entonces, pues, lo que hacemos es tomamos esto y hacemos una reflexión, y entonces lo llevamos al ambiente, ¿no? De la familia, para que podamos tener lecciones que nos ayuden, porque al final todo se relaciona con la familia. Definitivamente todo se relaciona con la familia. Y esto es lo que hacemos, porque de esta manera, no es para buscar view ni like. De hecho, uno de los eslogans que tenemos en el canal es que dice, aquí no estamos por un like. Exacto. Porque nuestra meta, nuestra misión es ayudar. Ese es el asunto. Entonces, el propósito es que las personas que a veces toman estos asuntos y lo convierten en virales, entonces tomar esto como referencia para poder llevar una reflexión positiva a la familia. Porque hay muchos asuntos que son negativos, pero debemos de verlo desde la óptica positiva. Correcto. Para que eso pueda servirle de lección a la familia. Correcto. Entonces, pastor, Samuel se quedó con una duda. Samuel, te quedaste con una duda con el Día de los Padres que tuviste. ¿Qué fue lo que tuviste el Día de los Padres? Que el pastor te explique eso. ¿Cómo era el asunto?
Pastor, para que me explique, porque yo estoy de acuerdo de que los días, no hay día de la cada madre. día, Ajá. hay un solo día, porque la mala fama que desde siempre se ha visto, donde siempre la madre, pero los padres también hacen un rol bien fuerte y tienen que estar juntos porque son una ayuda idónea. Entonces siempre hay como una inclinación siempre a la madre. A la madre. Siempre a la madre, pero el padre que es una ayuda idónea, que está ahí, que provee, resuelve, que está para proteger a la familia. Yo no entiendo, no le dan el mismo valor. ¿Qué pasa? Es que tiene que ser un día. Es que tiene que ser un día. Hay que fusionarlo, porque, entonces. Claro, porque la Biblia dice, óyeme bien, la Biblia dice. Están como divorciados. La Biblia dice que de modo que ya no son dos, sino que cosa, una sola carne. Correcto. Entonces, no hay papá sin mamá y no hay mamá sin papá. Sin Definitivamente, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Unirlos y entonces hacer una sola celebración. Amén. Y entonces ahí los hijos les regalan a mamá, le regalan a papá, y entonces no vamos a economizar esto y entonces no va a haber esa diferencia, ¿no? De que papá, que de mamá. A veces los padres se sienten un poquito al margen cuando no reciben el mismo trato quizás, ni la misma publicidad se recibe en el Día de los Padres. Y entonces eso es una situación que, qué sé yo, hace que quizás sin querer, pues quizás no sea la intención, subestimar a uno y entonces exaltar al otro. Y entonces pienso que tanto el papá como la mamá, pues estamos hablando de padres responsables. Correcto, a veces muchos dicen, hay una expresión que se muy famosa, se popularizó mucho, sí, de que mamá hay una porque papá puede ser cualquiera. Eso no es así. Eso no es así porque tanto el papá como la mamá ejercen su función en la crianza de los hijos. Correcto. Definitivamente. Claro que hay padres sinvergüenzas, como también hay madres. Hay madres, pero no estamos mirando desde esa óptica, sino estamos mirando de un papá y una mamá responsables. Y no es la mayoría. Y entonces, sí, exacto. Y entonces se necesita que ambos, ¿verdad? Ambos sean vistos en un mismo contexto y de esta manera, pues papá y mamá, pues puedan recibir la honra que precisamente el quinto mandamiento de la ley de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Así es. Entonces, pastor, tenemos claro de que Dios creó al hombre y creó también a la mujer y los instituyó. O sea, instituyó el matrimonio y en base al matrimonio la familia porque le dio el orden, la orden de que se multiplicaran y llenaran la tierra. Claramente, como decía el corito ahorita, la familia es una institución donde cada individuo se toma formación. Pero también, pastor, yo creo que eso viene del enemigo. Tergiversar el propósito, el plan de Dios o tergiversar el ideal por el cual Dios nos creó. O sea, porque anteriormente estábamos hablando y teníamos un compañero, amigo mío aquí, que está, por así decirlo, tergiversado de lo que Dios lo creó. O sea, pero hay que decir claro, vuelvo lo repito, Dios ama a esa persona. Claro, Dios ama a todos. Yo lo amo también, dentro del marco de respeto, claro está. Entonces, dentro de ese mismo marco, pastor, teniendo en cuenta que usted es un profesional en cuanto a conocimiento de la familia, que usted tiene una trayectoria, creemos que usted es una buena persona como para explicarnos y darnos a entender, o sea, por qué existe esa tergiversación de cómo Dios nos creó originalmente. El pastor, perdón, antes que usted conteste eso, el pastor escribió un libro, Samuel. Sí. Ahora pongamos para poner el link, pastor, para que usted sepa. ¿Cuál es el nombre del libro, pastor? Dígalo a la cámara para que la persona lo busque. Los mitos de la homosexualidad. Ahí va con lo que tú dices. Sí, estuvimos hablando sobre los mitos de la homosexualidad. Me preocupa mucho el tema porque el tema se le ha dado un manejo político. Y entonces, en vista de que se le ha dado un manejo político, se ha querido introducir de una manera en que no es, digamos, simplemente el respeto hacia
hacia la persona y hacia su estilo de vida, porque cada quien hace con su vida lo que le parece. Pero una cosa es tú hacerlo, vivirlo, porque antes esto se hacía de una manera privada y no tenía que influir dentro de la gente, porque ¿para qué entonces el asunto de la propaganda? Es una propaganda. Okay. Es una propaganda y entonces realmente ¿cuál es el propósito de eso? ¿Usted cree, pastor, que más que ellos vivir y estar con su situación, quieren imponerlo a la sociedad? Efectivamente, ese es el asunto. Por eso te estoy diciendo que estamos hablando de un manejo político y eso es lo que yo estoy enfocando en el libro, y eso tiene un propósito. Eso no es simplemente de que, no, porque hay que respetar a los gays, hay que respetar a los homosexuales. Incluso ellos mismos están siendo usados, ¿no? Con un asunto de una política internacional para tratar, ¿no?, de poner, a sobreponer un asunto y una costumbre que ciertamente a todas luces está en contra de lo que la palabra de Dios dice, porque tenemos que estar claros. Entonces, si a la persona nosotros le decimos, mira, eso no está correcto porque la palabra de Dios dice que hombre y mujer, Dios lo creó. Dios está hablando de que las ciudades de Sodoma y Gomorra tuvieron sus consecuencias por ese tipo de vivencia. Y entonces orientar a las personas, entonces las personas pueden abrir los ojos. Pero decirle a la persona, no, eso no es nada, tú puedes hacerlo, eso porque todo el mundo lo hace. Y eso es algo que se quiere como santificar. Correcto. Pero ciertamente la palabra de Dios es bastante clara con relación a eso. Pastor, él mencionaba... Sí, yo quiero, Armando Pastor, yo le hice la pregunta de que si se nace así o se formó así. Entonces eso quiero preguntarle. Él le dijo que no, que él nació así, pastor. Que él nació así con sus genes, que él nació así, que a los 7 años él descubrió que sí, que lo que le gustaba eran los hombres. Entonces, pastor, explíqueme eso, porque él dijo eso. Bueno, definitivamente, Paulino, todos los estudios científicos que se han hecho para demostrar que la homosexualidad es un asunto biológico, que es un asunto que viene a través de los genes, todo eso ha fracasado. Eso yo lo presento de una manera bien claro en mi libro. Todo eso ha fracasado. Entonces, si todos esos estudios científicos que se han hecho con el propósito de justificar de que una persona puede nacer así, todo eso ha fracasado, definitivamente tenemos que creer que sí, que definitivamente es simplemente un asunto de tú creerte, ¿no? Porque es que la homosexualidad se ha querido vender con la idea de que, bueno, no es lo que la persona es biológicamente, sino lo que yo pienso que soy. O sea, yo no soy lo que soy, sino que soy lo que pienso que soy. Sí, y yo no sé en qué momento de la historia de este mundo, a mí me sorprende que la persona piense de esa manera, porque ciertamente yo me puedo preguntar, bueno, y todos nos podemos preguntar, una persona, por ejemplo, que es un trans, vamos a suponer, por ejemplo, que tiene que ir a hacerse su chequeo médico, ¿a dónde va? ¿A un ginecólogo o a un urólogo? Han tenido problema los trans con los ginecólogos, porque los ginecólogos dicen, en una ocasión fue una persona trans a chequearse donde un ginecólogo y tuvo conflicto con el ginecólogo porque el ginecólogo dice que él no está capacitado, preparado, no se formó para tratar a los trans, sino para tratar a las féminas. Entonces, eso fue un show, fue un espectáculo. Y tan fuerte que piensan o dicen que ya eso es discriminación, pero no es discriminación, es tu biología. Dios te hizo así. Entonces, no pueden... Naturalmente. A toda discriminación. Hay que tener cierto nivel con eso, porque ahora es considérame tal cosa. Sí, eso es considérame. No, en tu privacidad. Es que hay un detalle, hay un detalle importante. Todo ser humano nace con un código genético. Sí, correcto. Que es el ADN. Entonces, yo podría decir que soy mujer, yo podría hacerme todas las operaciones del mundo, yo podría hacer todo lo que yo quiera, definitivamente. Pero al fin y al cabo, mi ADN me va a decir lo que soy. Claro. Si soy hombre o soy mujer. Simplemente, porque es que eso es un asunto claro. No hay forma, ¿no?
Y desde que desde la primaria nosotros aprendimos que la mujer es XX y el hombre es XY. ¿Entiendes? Entonces, definitivamente, si yo no tengo XX, yo no soy mujer, definitivamente. Yo tengo XY. Entonces, aunque yo me vista de mujer, aunque yo me haga las operaciones, aunque yo me crea una cosa o me crea la otra, definitivamente todos esos asuntos que son científicos me van a decir a mí lo que yo soy. Correcto. Y estoy de acuerdo con usted, pastor. Pastor, yo quiero hacer una pregunta. Y si no la hago, yo sé que me van a crucificar los televidentes. Pastor, ¿por qué Jesús no habló de la homosexualidad? Él personalmente, en sus prédicas, en los 3 años que duró aquí, no habló de la homosexualidad. Fíjate, hablando en términos general, sí habló. Porque Jesús es Dios. Y entonces, desde el Antiguo Testamento, desde el Nuevo Testamento, todo se refiere a la homosexualidad. Correcto. El asunto es que en el tiempo del ministerio de Jesús, justamente durante el tiempo de los romanos, el asunto de la homosexualidad no era un asunto tolerable. O sea, no era un problema, pudiéramos decir, en ese tiempo a discusión. Porque hay que mirar el ministerio de Jesús dentro del contexto social y político que se vivió en ese tiempo. ¿Por qué él habló de la esclavitud? Porque la esclavitud existía en su tiempo, ¿no? Entonces, todo lo que se presenta allí en el contexto del ministerio de Jesús eran problemas sociales que existían en ese tiempo. Y entonces el problema de la homosexualidad no era un problema así tan relevante, pudiéramos decir. No vamos a decir que no había dentro del Imperio Romano, porque hay que recordar que el pueblo de Israel estaba regido por los romanos y entonces pues eso realmente no era tolerable dentro del imperio. Y entonces pues no había esa situación, no había ese problema. Habían prostitutas y Jesús hablaba de la prostituta. Habían personas ladrones, habló con saqueo, de todo. Efectivamente, sí. Había gente que era problema, pleito a los Pedro y también. Pero tú no ves que en el Antiguo Testamento ese tema se aborde porque realmente eso no era un problema. Entonces, pastor, usted lo que quiere decir que en el tiempo de Jesús no había homosexuales. Había, eso es lo que estaba diciendo, sí había, claro, pero no era un problema social de tal relevancia que Jesús enfocara esa situación, ¿verdad? Porque cuando se habla de los ladrones, cuando se habla de las prostitutas y todo eso, sí era un problema relevante. Y entonces la gente, pues, la prostituta, pues, estaban ofreciendo su servicio y todo eso como lo hacen en ese tiempo. Y era un problema social en aquel tiempo. Pero el tema de la homosexualidad no era un tema así tan abierto, ¿no? Pudiéramos decir. Como lo es en hoy ese en día. tiempo. Correcto. Pastor, usted dice que se cae en toda la teoría de que una persona nace. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero hay detonantes o situaciones o circunstancias que hace que una persona lo lleve a tomar esa decisión. Exacto. Sí. Es verdad, una buena pregunta. Sí. Mira, esa pregunta te la pasé yo, pastor. Se la pasé yo por WhatsApp. La mayoría de las personas que han tenido o tienen esa situación o han sido violados en su niñez, han tenido, no han tenido un ejemplo de masculinidad. Sí, no ha tenido ese ejemplo. Fíjate, o sea, una persona, es probable que una persona que haya sido en un término de mujeres pueda hacer que tenga ese... esa afinación. Sí, he orientado mucho, especialmente a las madres solteras, que tengan mucho cuidado con relación a... Porque como tú decías al principio, no es cierto de que una mamá puede desempeñar los roles de papá y mamá. Sí, correcto. O sea, no, eso es imposible. O sea, la figura paterna es importantísimo. Pero demasiado importante. ¿Verdad? Entonces esas madres que tienen a sus niños y son madres solteras, porque los muchachos aprenden de acuerdo al modelaje. O sea, tú ves que las muchachitas cuando están pequeñas quieren ponerse los tacos de la mamá, la ropa de la mamá, la ropa de la mamá, y entonces el varoncito se pone la corbata de papá, los zapatos de papá, pero
si en su casa no tiene ese modelaje, ¿qué es lo que va a hacer? Va a seguir esa afinidad. ¿Qué ejemplo va a ver? Sí, ¿Cómo va a responder? Efectivamente, entonces, tal como... Pastor, espérese. Porque te tiene confundido ahora. No, espérate. Ok. Dale. Usted me está diciendo que para que una niña o un niño no se desvíe del género que Dios le dio, necesita tener un patrón, necesita tener como un molde, necesita un modelo. Un modelo, un ejemplo, necesita tener. Un modelo, definitivamente. Pero, ¿qué modelo tú, Adán? Bueno, es... Pano de viaje. Sí, es el modelo donde el papá se encarga de educar al hijo y de enseñarle los asuntos que tienen que ver con su rol como hombre. Y la mamá pues se encarga de educar a su hija. Sí, pero Adán y Eva fueron las primeras personas creadas, pero Adán no tuvo un papá, fue creado por Dios. O sea, ¿qué modelo tenía Adán para no desviarse a quererse como Eva? O Eva querer el modelo del Padre Celestial, porque... Hablaba todos los días con él. Porque Dios utiliza ese antropomorfismo de nuestro Padre Celestial, porque es nuestro modelo como Padre. Definitivamente. Entonces, cuando nosotros tenemos ese modelo en nuestro papá, que ciertamente es el modelo a seguir, por eso también los padres tienen que tener mucho cuidado con la forma de cómo le modelan a sus hijos, porque ellos siempre van a seguir las pisadas. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado con lo que usted, donde usted pisa, ¿no? Como aquella anécdota del papá que iba caminando con el hijo y entonces el padre mira al hijo y le dice, mira, mijo, ten cuidado donde pisa. Y entonces el niño le dice, ten cuidado tú porque yo voy siguiendo tus huellas. Correcto. Entonces, ciertamente... Claro. Yo voy detrás de ti, siguiendo a ti. Atiende tú para adelante, que yo voy detrás de ti. Entonces, es muy, pero muy importante que los padres pues entiendan que ese rol paterno es un asunto insustituible e indelegable. Correcto. Y para eso es necesario que los padres puedan ejercer su rol conforme a lo que la palabra de Dios establece como el principal proveedor. Correcto. No solamente en asuntos materiales, sino en lo que tiene que ver con todo el sentido, ¿no?, de la crianza, del ejemplo, de los valores y todo eso. Pastor, si también no hago esta pregunta, la audiencia me va a eliminar. En la iglesia adventista, porque yo soy adventista, Oliver adventista, Samuel conoce la iglesia, pero usted, pastor de la iglesia. Samuel va para allá. Y va, alábalo que vive. Amén. Gloria a ti, papá Dios. Gloria a ti, papá Dios. Ahí es. Sí. Pastor, en la iglesia hay homosexualidad, existen personas que tienen tendencia a hacerlo o muestran que es homosexualidad. En la iglesia, ¿hay homosexualidad? ¿Sí o no? Mira, definitivamente la homosexualidad está en todas partes. ¿Tú sabes por qué? Porque es que la influencia de los medios de comunicación ha llevado a que algunos se confundan. Porque ese es el problema. Hay muchos muchachos que están confundidos. Y aunque pueda encontrarse raro esto, sí, muchas veces hemos tenido que trabajar personas dentro de la iglesia, que son personas que en un momento determinado pues se flojan en su vida espiritual y entonces hay que trabajarlo, hay que orientarlo y entonces los pastores tenemos que trabajar dándole dirección a muchos miembros de la iglesia, porque así como pueden haber personas que son influenciados por el alcohol, puede ser influenciado por las drogas y todo eso. Correcto. Aún estando dentro de la iglesia, tú tienes que mantener esa conexión con Cristo. Amén. Porque si tú no mantienes esa conexión con Cristo, fácilmente pues la ola te lleve y todo lo que nosotros vemos, el acondicionamiento, el adoctrinamiento que el mundo está dando en esa dirección puede llevar a la persona, ¿verdad? Si no está firme en Cristo, puede llevarlo. Se lo deja llevar por la corriente. Llevar por la corriente. Eso es así, pastor. Entonces, pero ¿y este muchachito que habla bonito, Oliver? ¿Cuál es? No ve tan delicadito hablando. Y que nosotros y tenemos que cuidarnos porque Cristo nos ama y cosas. Una delicadeza, una cosita. Ahí voy.
no es señal de, como decía Samuel, de que sea homosexual, pastor. Explíquenos eso. Entonces, mira, una cosa es el amaneramiento. Otra cosa es, digamos, por decirlo así, la propia homosexualidad. Porque yo conozco muchos dentro y fuera de la iglesia que son personas, pudiéramos decir, amanerados. Así como, correcto. Eso da miedo, pastor. Pero el hecho de que son amanerados son asuntos que se aprenden. Es lo que te estoy diciendo, son asuntos que se aprenden. Entonces, porque yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, y esta es puede servir como ilustración. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, mi mamá, o mi papá más bien, cuando él me veía escribir con la mano izquierda, él me daba en la mano y me decía, no, es con esta. Usted tiene que escribir. Y entonces, ¿por qué? Porque cuando uno está pequeño, uno nace prácticamente, como una hoja en blanco, ¿no? Sí, correcto. Es como cuando tú tienes una computadora nueva que tú tienes que meterle memoria y tú tienes que los programas de cargar, sí, claro. Exactamente. Entonces, por eso que te digo que ninguna persona puede decir que yo nací así. No, y entonces, mi papá me daba por aquí por la mano y me decía, no, mire, es con esta. Y entonces de repente pues yo lo cogía con esto y él me decía que no. Y lo extraño es, Paulino, que si tú te has dado cuenta, yo escribo con la mano derecha y como con la mano izquierda. Sí, correcto. Eso es así, pastor. ¿Entiendes? Entonces, ¿pero por qué ocurrió eso? Bueno, porque mi papá se empeñó en enseñarme a escribir con la mano derecha, pero no se empeñó ni mi mamá ni mi papá en decirme que era con la mano derecha que debía de comer también. Ya, claro. Le dijo nada más, escribe, comenta, pero... correcto. Entonces todos esos detalles que yo pude vivir en mi infancia es una muestra realmente que todas las conductas son aprendidas. Correcto. Porque para eso... nosotros como padres tenemos una función para enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad?, el camino, cómo deben de hacerse las cosas para que el muchacho pueda mantenerse como derecho. Pastor, ¿cuántos mitos hemos dicho en el transcurso, en estos minutos? Dígame más o menos cuántos mitos de los que van con el libro hemos dicho ahora. Bueno, ¿cuántos hemos dicho? Sí, hay un mito que dice que el homosexual nace. Eso lo abarcamos. Eso es un mito, realmente. ¿Qué otro mito nosotros podemos darnos cuenta? Bueno, de que cuando tú no aceptas la homosexualidad, tú discriminas al homosexual. Eso es un mito. Eso no es verdad. Porque una cosa es el homosexual y otra cosa es la homosexualidad. Pastor, yo puedo decir, mira, yo puedo amar al homosexual, aunque no ame la homosexualidad. Me doy a entender. Entonces, muchos piensan de que, bueno, si tú me amas a mí, tú debes de amarme a mí con mi defecto. Si yo soy alcohólico, tú tienes que amar el alcohol. No, tú me amas a mí, aunque tú no ames el alcohol. Por eso amamos a quién. Por eso que amamos a quién. Amamos a todos. Pero ya, ¿a quién amamos? Armando Heredia. Armando, el de nosotros. Armando, te amamos. ¿Cómo le dices? Ama el pecador, pero no, aborrece el pecador. Hablando de eso, de que Dios ama a todos. Tengo entendido, pastor, de que existe una congregación cristiana donde asisten las personas del género homosexual. ¿Verdad que sí? O sea, pudiera darse a entender de que como Dios ama a todos, Dios a todos recibe, pero lo deja en la misma condición. ¿Qué usted me dice, pastor? Bueno, no una iglesia, no hay muchas iglesias, especialmente en Estados Unidos. Es lamentable porque son iglesias que se han dejado llevar por la corriente, porque nosotros como cristianos no estamos para complacer, digamos, a reclamos sociales. Nosotros estamos para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. ¿Me doy a entender? Ese es nuestro propósito. Ahora, cuando tú te dejas llevar por la corriente, cuando tú te dejas llevar de presiones sociales, porque estamos hablando aquí de presiones sociales, entonces tú tienes que echar a un lado lo que dice la palabra para entonces tú agarrar aquellos reclamos sociales y entonces pues tú comenzar a ser una iglesia o una persona populista.
Correcto. Sí, claro. Entonces, lo que pide la gente. Sí, lo que pide la gente es eso, pues entonces vamos a darle eso. Entonces, mucha gente. El becerro que lo mandaron. Digamos, pero dar un Dios. Vamos a hacer un becerrito entonces para que lo adoren. Efectivamente. Claro. Entonces, lamentablemente hay iglesias, no estoy hablando de la iglesia adventista, porque la iglesia adventista siempre ha tenido una posición clara. Correcto. Me refiero a otras denominaciones religiosas que quieren servirles a Dios y al diablo. Yo no sé cómo se puede hacer eso, porque la palabra de Dios dice que nadie puede amar a dos señores, porque amar a uno es cierto. Definitivamente. Eso es cierto, muy, muy cierto, pastor. Pastor, entonces, la homosexualidad, entonces, no se puede tratar. Usted dijo que sí, que se puede tratar. Una persona que en verdad sea homosexual puede salirse de la homosexualidad y aceptar a Jesús como un salvador personal. Mira, yo he trabajado mucho con homosexuales y he visto muchos homosexuales ser transformados, porque la persona lo que necesita es tener la orientación. El problema de la homosexualidad es un asunto de desorientación, o sea, la persona está totalmente desorientada. Entonces, cuando la persona es orientada y entonces comprende el asunto y entrega su vida a Cristo, porque, óyeme bien, la terapia... hay una terapia que se llama terapia de conversión, que ha sido satanizada, ¿verdad?, por la comunidad LGBT, porque puedes ayudar a algunas personas, pero lamentablemente algunos que aplicaban ese tipo de terapia querían como obligar a la persona, y entonces se utilizó ese asunto negativo, y entonces pues ahora mismo en algunos países es condenado incluso el psicólogo que utiliza ese tipo de terapia de conversión para poder ayudar a los homosexuales, porque eso es parte también de la política, porque hay un detalle también. Si como se ha querido vender la idea de que la homosexualidad no es una enfermedad, ese es el asunto, que esto es un asunto que tenemos que discutirlo también, porque ese es otro mito, decir que no es una enfermedad, simplemente porque el DMS4 dice que no, pero realmente cuando nosotros vamos al fondo, sigue siéndolo. Pero el detalle es que muchos, como ya han dicho que la homosexualidad no es una enfermedad, si tú me traes a mí un homosexual para yo tratarlo, y esa persona sana de la homosexualidad, entonces se comprueba de que sí es una enfermedad. Y entonces eso es lo que no se ha querido. Ya. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que no se quiere, mostrar, y entonces por eso se ha satanizado e incluso se ha penalizado en algunos países a aquellas personas que tratan a los homosexuales. Pero obviamente, Paulino, la terapia más efectiva para este tipo de situación se llama cristoterapia. Amén. Gloria a ti, papá Dios. Cuando la persona realmente reconoce a Cristo como su Salvador personal, está dispuesto a seguir el ejemplo de Cristo y a seguir lo que la palabra de Dios dice. Amén. Pastor, para yo poder percibir, porque usted que la homosexualidad es una enfermedad, a mí como que me choca. Porque es que yo entiendo que la enfermedad es algo físico. Yo podría pensar que la homosexualidad es un parecer, es una decisión, es mental, por así decirlo, ¿verdad? Podría ser. Pero defíname qué es una enfermedad para poder relacionarlo con el término homosexual, a ver si encaja. Bueno, la homosexualidad dice que, la Organización Mundial de la Salud, cuando define una enfermedad, dice que es una condición anormal de la mente y del cuerpo. O sea, cualquier anormalidad que tú tengas en tu cuerpo o en tu mente es una enfermedad. Se trata de una enfermedad. ¿Comprende? Entonces, tomando como punto de referencia esto, y mire qué interesante, porque justamente la Organización Mundial de la Salud en el año 1990 fue que quitó del libro de consultas psiquiátricas, quitó la homosexualidad de ser una enfermedad. Y lo interesante es que antes sí estaba en el libro de consultas psicológicas y psiquiátricas, y entonces después se quitó, pero no fue porque hubo un descubrimiento científico que dijera, sí, nosotros estábamos equivocados, que lo consideramos una enfermedad porque estábamos equivocados. Ahora tenemos que, porque los estudios ahora dicen que no es una enfermedad, entonces vamos a quitarlo de ahí.
No, se trató simplemente de activismo, de lobismo, de presión social y todo eso. Y entonces, pues simplemente, pues, como es una decisión, no es una decisión científica, sino que es una decisión parlamentaria. Entonces cada uno puede levantar. ¿Cuántos están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Ya, se quitó de ahí. No siempre la mayoría tiene la razón. Exactamente. Efectivamente. Entonces ese es el asunto. Entonces por eso vemos una dicotomía entre la definición que ofrece la Organización Mundial de la Salud sobre una enfermedad y lo que decidió con relación a quitar dentro de la lista de enfermedades la homosexualidad, porque definitivamente estamos hablando no de una condición física, Oliver, sino de una situación mental, ¿no? De una situación mental. Es una desviación, ¿verdad?, de la sexualidad, y entonces por eso se considera, ¿no?, una enfermedad en ese sentido. Correcto. Pastor, yo escuché usted cuando publicó el libro, participó en una charla en la iglesia, y usted mencionó, yo creo que, no sé si fue, y quiero que usted me corrija, escuché que usted decía que una manera de controlar la población era a través de la homosexualidad. ¿Qué tan cierto es esto, lo que yo escuché? Explíqueme esto, más o menos. Bueno, Charita para mí. Explíqueme eso, pastor. Charita para mí. Eso es fuerte, Paulino. Yo no sé si puedo decirlo aquí porque realmente... No, pastor, aquí, repítale otra vez cómo es el eslogan de Emma, ¿cómo es? Con flow, con fe y verdad, de eso se trata. Con fe, flow y verdad. Fe, flow y verdad. Y la verdad es esa, pastor. Dele ahí. Dele ahí. Dele la verdad ahora. Dele la verdad. Definitivamente los organismos internacionales, a partir del año 1990, ellos se reunieron y establecieron estrategias para controlar y disminuir la población mundial. Y entonces, en esa conferencia que se dio en el Cairo, me parece que fue en el año 1990, entonces ahí el tema que se discutió fue la demografía, el crecimiento. Entonces, lo que se dice es que para el año 2050 vamos a tener una sobrepoblación mundial y va a ser insostenible en el mundo. Entonces hay que controlar definitivamente los nuevos nacimientos. Correcto. Y entonces hay que tratar de mantener un control absoluto sobre el crecimiento poblacional. Correcto. Y entonces definitivamente, bueno, pues entonces vamos a promover el asunto del casamiento en homosexuales. Porque si vamos a abrirlo, porque si dos hombres ¿cuáles hijos van a tener? No hay forma. Y si dos mujeres se casan, no hay forma. ¿Cuántos hijos van a tener? Entonces, imagínate tú que, digamos, todo el mundo se convierta en homosexual y que se apruebe que todo el mundo, ¿verdad? O la gran mayoría, vamos a decir, sean homosexuales y se casen homosexual. ¿Qué va a pasar con el mundo? Están utilizando, pastor, los homosexuales, están utilizando cierta estrategia. Por ejemplo, la mujer tiene el vientre, ellos procuran tener un bebé por inseminación, ¿verdad? Sí. También en el caso del caso masculino, ellos alquilan un vientre. Y entonces, el hombre con su esposo hombre, los dos esposos empiezan a criar otro pajarito. No, pero es verdad. Pero es verdad. Eso es lo que le van a enseñar. Es verdad. Eso es lo que le van a enseñar. Le van a dar esa. Es una situación. Y ahí viene. Entonces, es una situación tan anormal, Paulino, Oliver, que tú te das cuenta que cuando un hombre y una mujer, cuando dos hombres se casan, uno hace el papel de mujer y otro hace el papel de hombre. Sí. Hasta metidos en el asunto. Se están declarando. Hay una mujer, pero es verdad. ¿Cuál es el asunto? Entonces, es que realmente lo que es natural, es natural. O sea, el hombre puede vestir de mujer, puede hacer el papel de mujer, puede cumplir con intentar hacer el rol de mujer, pero seguirá siendo un hombre y no vas a poder, definitivamente. Entonces, esa es la situación. Lamentablemente, no estamos hablando de una teoría de conspiración, sino que estamos hablando de un asunto demostrable
Y eso lo presento yo claramente en el libro, las conferencias, todo lo que se ha tratado, porque eso es público. Correcto. ¿Comprende? Entonces, el tema del aborto también es otro de los temas que está sobre el tapete, que justamente va ligado también, porque son tres ejes transversales que tiene este asunto, ¿verdad? Homosexualidad, aborto y feminismo. Sí, claro. ¿Comprende? Entonces, cada uno de esos ejes transversales están siendo trabajados y están siendo vendidos a la sociedad, y entonces por eso se ha querido introducir, no presentándolo desde el punto de vista científico ni bíblico, sino de una manera coercitiva. Usted tiene que usted tiene que hacerlo ahí sí o sí, ¿verdad? Y si yo no estoy de acuerdo con eso, preso voy, ¿verdad? Y todo eso. Lamentablemente es lo que está ocurriendo. ¿Comprende? Entonces, por eso te digo que muchas veces ni siquiera los propios homosexuales saben eso, ¿no? Que están siendo cogidos como conejillos de India. Y entonces se les dice, no, tú tienes que seguir ahí, eso no es nada, eso está bien. Y hasta se le quiere dar un baño de cristianismo y todo eso, pero definitivamente todo por debajo tiene un trasfondo. Sí, un trasfondo, yo diría, diabólico. Bueno, Samuel. No, Satanás está haciendo un buen trabajo. Mira cómo uno intenta reducir. Un buen trabajo. Ya sabe. Oiga, cómo no quiere reducir y hacernos desviarnos con esa influencia. Y faltan 25 años, porque estamos en el 2025. Pero ahora que yo estoy cayendo en feminicidio. Sí. Feminismo. Enemigo del hombre. Las mujeres se quieren volver enemigo del hombre. Aborto. Y homosexualidad. Muchachos, no llegan a aborto. Y homosexualidad. O sea, estamos bloqueados por otro lado. Es para parte que va. Para reducirnos, hacernos enemigos y aborto para que no tenga ese muchacho. Hay que agarrarse porque Satanás está haciendo un buen trabajo. Pero Samuel, para eso estamos nosotros. Con fe, con flow. Y verdad de Dios. Y nos mantenemos en la verdad que es en Cristo Jesús. Sí, importante es que si los amigos que nos están viendo quieren averiguarlo por sí mismos, pues introdúzcanse dentro de su computadora y busque objetivo de desarrollo sostenido de la Organización Mundial de la Salud, y ahí verá todos los ejes que yo le estoy presentando. Eso está claro, ¿verdad? El asunto de la homosexualidad, el asunto de... Eso está ahí. Eso es público, definitivamente. Entonces, son cosas que no se pueden ocultar. Por eso yo digo que no es un asunto de conspiración, sino que es algo que está claro, que está a la vista de todos. Bueno, pastor, pero hay que darle un mensaje a Armando. Mire, Armando, el pastor que hay que el pastor tener que dar un mensaje a Armando. Un mensaje para mi querido amigo Armando de parte del pastor Núñez, y no solamente para él, sino para todos sus compañeros también. Dele, pastor. O también ese joven que se encuentra atribulado, así confuso, como decía el pastor al principio, que son gente que se dejan influenciar. Exacto, por lo del momento, que no tiene la cosa clara, porque aquí me dicen esto, aquí me dicen lo otro. Ellos se ven muy bonitos de ese lado, me gusta cómo ellos hablan, y tiene esa confusión. Me gustaría que le diga algo. No, el mensaje ciertamente es saber de que el Señor te ama, no importa la condición. Amén. Como Dios ama a todo aquel que está, digamos, descarrilado, ¿no? Sí. Dios ama a todo el mundo. O sea, definitivamente. Acuérdese que Jesús murió incluso en medio de 2 ladrones. Correcto. ¿No? Y entonces el Señor ama al ladrón, el Señor ama al borracho, el Señor ama al homosexual, el Señor ama al adúltero, el Señor ama a la prostituta, el Señor ama a todo el mundo. ¿Entiende? Ahora, la palabra de Dios nos dice de una manera bien clara, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, definitivamente, tú quieres ir al Señor, definitivamente, bueno, pues tú le pides al Señor, Señor, mira, yo tengo una condición, yo tengo una situación que yo necesito que tú me ayudes a salir de esta condición para yo servirte como debe de ser. Y entonces, de esta manera, pues, tú vas a tener digamos, la bendición de Dios, y Dios va a estar contigo siempre, definitivamente, y te vas a amar más,
¿verdad? Amén. Porque Amén. de esa manera tú estás correspondiendo al amor de Dios. Espérese. Yo necesito una pregunta más, pastor. Ajá. Pastor, decía Armando, que es importante. ¿Cómo el sobrenombre? El rostro. El rostro. Él decía que en la iglesia él no se sentía cómodo porque él fue una actividad y lo estaban discriminación atacando. dentro de la iglesia, pastor. Discriminación dentro de la iglesia. Rechazado. ¿Cómo yo, miembro de la iglesia, puedo tratar a una persona que sea homosexual? Que me vaya a mí con unos pantalones bien apretaditos y que vaya a decir ahí con una falda de la iglesia. ¿Qué debo hacer? ¿No debo dejar entrar? ¿Sí o no? Claro. Toda persona tiene su dignidad. O sea, el ser humano tiene su dignidad intrínseca y nosotros tenemos que respetar a la persona, no importa la condición, porque para eso el Señor nos ha llamado, para nosotros predicarle a las personas, no importa la situación y la condición social. Entonces, no es correcto que en una iglesia se le impida a una persona o se le mire raro, nada de eso. No, simplemente. Pastor, yo le invité a Armando, él es mi pastor de mi iglesia, a los Jardines del Norte. Invítelo, pastor, Armando, porque Armando dice, yo no quiero ir para esa iglesia. Invítelo, diga que esta iglesia de los Jardines está abierta para él. Dígaselo, pastor, dígaselo, Armando. Definitivamente, dígaselo. Sí, nosotros hemos recibido personas de todo tipo de personas y lo tratamos con amor, con cariño. Como debe de ser. Como debe de ser, porque ese es el amor de Cristo. Claro. Gloria a ti, definitivamente. Recordar lo que dijimos, no estamos de acuerdo con la homosexualidad, pero amamos a todo aquel que está pasando por esa condición. Amén. Bueno, chicos, yo quiero terminar, pero nuestro eslogan es con fe, con flow y verdad. Y verdad. Pero yo quiero terminar con el eslogan del pastor, porque el eslogan del pastor. Bueno, chicos, entonces yo quiero terminar con esta frase. Aunque nosotros siempre terminamos con fe, con flow y verdad. Y verdad. Pero yo quiero terminar hoy, Oliver, Samuel, pastor, con esa maravilloso eslogan que usted escucha Radio Amanecer y tiene que decir, ese es el pastor Núñez Gil. Yo quiero terminar con el eslogan del pastor, que es, después de Dios, su familia es lo más importante.